debería haber aparecido exactamente el cartel a cada uno y cada una de ustedes. Y todo tuyo, Mar. Cualquier cosa, consulta administrativa, me quedo acá de fondo. Muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juli. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Me dijeron por ahí que tengo un poquito de delay, así que bueno, si pasa eso no se preocupen, por ahí me pisan si quieren, si tienen que hacer una consulta, pero no hay ningún problema. Y un poco quizás para quienes están sumando hoy por primera vez, por las dudas, les cuento, porque sé que varios de ustedes por ahí se enteraron recién de esta segunda clase, que la semana pasada tuvimos a cargo de otros colegas una clase de agroecología, que como dijo Juli, se las va a estar pasando hoy. Hoy vamos a ver primera parte de nativas, el viernes vamos a ver una segunda parte, y después, la semana que viene, hay una clase final, donde van a volver los profesionales Kike y Julio que estuvieron la semana pasada, y van a cerrar con cuestiones de arbolado, pero ya con todo el conocimiento de nativas. Por las dudas, por si no estuvieron la semana pasada, por si les interesa saber un poco cómo es el cronograma de las 4 clases. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? ¿Están viendo mi pantalla, la presentación, todo bien? Yo a ustedes no los veo, así que me van a tener que ir indicando. En principio se ve perfecto, Mar, sí. Buenísimo, dale. Vamos a empezar a pasar y cualquier cosa me avisan. Bueno, antes que nada, por supuesto, darles la bienvenida. Muchas gracias por sumarse, por conectarse. Un día de calor y tan a mediados, fines de diciembre. Sé que es difícil, así que les agradezco. Bueno, como les digo, yo no estoy viendo. Sé que Juli va a estar pendiente del chat. Y van a ver que a lo largo de la clase, de la charla de hoy, va a haber como algunas instancias para que participen. Así que espero que puedan hacerlo, para abrir el micrófono, responder alguna pregunta. Creo que va a ser un poquito más dinámico. Y la clase de hoy, si bien ustedes sabrán que estas 2 clases van a estar dedicadas a plantas nativas y quizás tienen ganas de ya aprender especies y ver plantas en particular y a ver cuáles pueden usar, cuáles pueden poner en su jardín o cuáles pueden producir, esta primera clase está pensada más como una especie de introducción, ¿sí? Si no conocen nada de plantas nativas, bueno, ahora vamos a aclarar un poco el panorama, pero quizás si ya saben alguna cosa, alguna introducción, no solo es importante que conozcamos las especies y las plantas en sí mismas, sino que también es importante que primero hablemos un poco de criterios, ¿no? De por qué es importante las plantas nativas, qué significa el paisaje originario, y hacer como un primer reconocimiento de básicamente la naturaleza que nos rodea. Así que la clase de hoy va a estar orientada a eso, va a ser quizás una clase más de charla o de abrir algunos conceptos nuevos, y ya la clase del viernes sí vamos a tener como toda la parte más técnica de las especies, las comunidades vegetales y, bueno, todo lo que tiene que ver ya con las especies en particular. Hasta acá, por las dudas, alguna consulta, ¿se me escucha bien? ¿Todo ok? Ya que estamos, antes de arrancar. Sí, Mari, todo bien. Buenísimo. Bueno, les cuento un poco el panorama de la clase de hoy. Vamos a hablar de los siguientes temas, vamos a hablar de lo que se llama el contexto biogeográfico, que es un poco como entender cuáles son los ecosistemas o cuáles son como el paisaje natural de Buenos Aires en particular, porque esta capacitación está pensada para distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Si alguno está en otro lado, igual la teoría le va a servir igual, solo que va a necesitar tener referencias de otro lado, que también me la pueden pedir después si quieren por el grupo de WhatsApp, si les falta información, todo, también me la pueden pedir. Vamos a hablar un poco de qué significa que una especie sea nativa, vamos a hablar de por qué es importante conocer este contexto biogeográfico y las especies nativas, hablando un poco de para qué nos va a servir como personas, como sociedad, y bueno, ya como les contaba, en la clase que viene vamos a hablar de las especies en particular. Y para inaugurar un poco esta charla, ¿sí? Porque tampoco sé ustedes con qué conocimientos vienen previos, sé que algunos tienen conocimientos y otros
por ahí es la primera vez que se encuentran con los términos, me gustaría que ustedes me cuenten un poco qué se imaginan cuando hablamos de un espacio natural. Y esto lo digo en el sentido de, por ejemplo, después de una semana larga de trabajo, quienes trabajan en la oficina, o un fin de semana a la tarde cuando tienen un rato libre y dicen, quiero ir a relajarme, quiero ir a algún espacio para conectar con la naturaleza. ¿A dónde se imaginan que pueden ir? ¿O a dónde irían ustedes? ¿Qué consideran ustedes que es un espacio natural? Como pregunta muy general. A ver quién se anima a opinar. Acá tenés un comentario, un par de comentarios en el chat. Mucho Bien. verde, pasto, árboles, al municipio. Jorgelina, abrí el micrófono, tranquila. Sí, abro el micrófono, no hay problema. Ahí estás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Muy bien. Bueno, yo para mí el lugar es el fondo de mi casa, donde yo tengo mis plantas, donde tengo mi pastito. Es como que ese es el lugar donde yo, bueno, ahora ya me jubilé, ¿no? Pero cuando volvía de la escuela me refugiaba, digamos. Silencio, espacio abierto, aire, naturaleza. Muy bien, muy bien. Gracias, Y ahí Jorgelina. agregan un poco más por el chat, camping, río, alguna reserva. Ahí hay varios comentarios. Muy bien, buenísimo. Bueno, un poco les hago esta pregunta, porque para quienes no son, yo soy licenciada en Planificación y Diseño del Paisaje, o sea, yo trabajo con espacios verdes y con naturaleza. Y los que trabajamos todos los días en esto, entendemos que un espacio verde o un espacio natural es como un concepto muy amplio, ¿no? Que puede involucrar un montón de condiciones, digamos. Y cuando empezamos a hablar de temas que tienen más que ver con lo ambiental, lo sostenible, lo nativo, lo ecosistémico, no solo importa que nosotros hablemos de un espacio natural o un espacio verde cualquiera, sino que vamos a tener que empezar a hacer como empezar a ver en profundidad de qué tipo de espacio verde o natural estoy hablando. ¿En qué sentido? Vieron que muchas veces en las ciudades o cuando ustedes se mudan a un lugar, dicen, lo que quiero es tener un espacio verde cerca. Y vieron que se hace mucho hincapié en lo que es como la cantidad de espacios verdes por habitante. Seguro lo escucharon hablar como, bueno, en la ciudad hay tanta cantidad de metros cuadrados de espacio verde por habitante. Y como que siempre se hace mucho hincapié en tener una plaza cerca. Yo vivo en la ciudad de La Plata y para mí tener una ciudad que cada 5 cuadras tiene una plaza es espectacular. Entonces, hay mucha discusión o siempre estamos como hablando de cuánto espacio verde hay. Y cuando empezamos a tratar de incorporar criterios más ambientales, no solo importa cuánto espacio verde hay, si vivimos cerca de una plaza, de un parque, si tenemos el jardín de nuestra casa o no, sino que también va a importar qué tipo de espacio verde o qué tipo de espacio natural estamos hablando. Porque vamos a tener que empezar a dividir como en distintas categorías. Esto que decían ustedes recién, estos tipos de lugares, vamos a tener que empezar a diferenciar si estamos hablando del fondo de mi casa, si estamos hablando de un espacio con pasto y árboles como puede ser una plaza, si estamos hablando del parque municipal o si estamos hablando de una reserva natural o de un río. Vamos a empezar a ver que hay distintos tipos de espacios verdes o naturales. Están los que son más como tradicionales, que tienen que ver con esta idea de tener un gran espacio de césped, tener unos árboles para sombra y tener por ahí algunas plantas que sean como ornamentales y lindas de ver. Pero después está el otro tipo de espacios, que son como más naturales. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Por qué nos importa como empezar a diferenciar entre una cosa y la otra? Bueno, porque desde el punto de vista ecológico va a cambiar muchísimo si estamos hablando de este espacio verde o de este espacio verde. ¿Qué va a pasar? Imagínense esta plaza que está hermosa, divina. Esta plaza, para que se mantenga así, va a necesitar de nuestra parte, o si el jardín de nuestra casa se ve así,
va a necesitar mucho esfuerzo de nuestra parte. Va a necesitar que le pongamos tiempo, que le pongamos energía, que le pongamos plata y que le pongamos recursos, porque vamos a tener que estar cortando el pasto, rastrillando, regando las plantas, ordenando constantemente, fertilizando el rosal, podándolo en invierno y poniendo un montón de energía para que ese espacio verde se vea así. Cuando estamos hablando de espacios más bien naturales, estamos hablando de espacios que para mantener este lote, yo voy a necesitar quizás cortar el pasto y rastrillar 3 veces al año. El resto se mantiene solo prácticamente, no voy a tener que regar, no voy a tener que estar haciendo ningún tipo de mantenimiento. Entonces, desde el punto de vista de la energía, de lo sostenible, un montón de conceptos que vamos a entrar más adelante, no da lo mismo este tipo de espacio verde tradicional que un espacio más natural. Y no solo eso, no solo desde el punto de vista nuestro, humano, de que, bueno, uno voy a tener que ponerle mucha energía y al otro no, sino que desde el punto de vista natural tampoco va a ser lo mismo. Si yo acá me pongo a buscar en medio de los rosales, seguro que encuentro alguna hormiga, seguro que encuentro algún bicho bolita, por ahí me cruzo con algún pájaro que está anidando, pero hasta ahí llegué. En cambio, en este espacio, si me pongo a buscar seguro entre estas plantas, entre estos pastos, voy a encontrar cuises, por ahí encuentro alguna especie que está anidando ahí mismo. Si saco con una palita un pedazo de tierra, voy a encontrar lombrices, voy a encontrar un montón de insectos y va a ser más biológicamente rico. Entonces, no solo vamos a hablar de espacios verdes, sino que vamos a hablar de qué tipo de espacio verde. Bien, y esto está muy relacionado con lo que se llama el paisaje originario. No sé si conocen el concepto de paisaje originario, pero básicamente es lo que había naturalmente, ¿sí?, antes de que nosotros modifiquemos un sitio. Es muy importante que hablemos de paisaje originario, especialmente en la provincia de Buenos Aires, porque es algo que hoy en día no vamos a encontrar muy seguido, ¿sí? Ustedes sabrán que la provincia de Buenos Aires, ¿entre qué es? Plana, es decir, que no tiene ningún límite al crecimiento de una ciudad, por ejemplo. No es que hay una ladera de montaña que me permite, o sea, que me impide seguir creciendo. ¿Entre qué es plana? Que tiene los suelos más fértiles, con lo cual hay muchísima agricultura. Y que, bueno, además está el puerto y está toda la concentración económica, es una provincia que ha sido muy modificada su entorno natural, al punto tal que hoy en día prácticamente de paisaje originario, de lo que había antes, no se ve casi nada. Un ejemplo de esto es en la ciudad de Buenos Aires. No sé si ustedes saben que en realidad la ciudad de Buenos Aires, donde está ahora, era una cuenca, era parte de la cuenca del Río de la Plata y había un montón de ríos y arroyos que hoy en día están soterrados, es decir, que pasan por debajo de la ciudad. Acá tenemos una foto de García del Río y Kramer, que no importa, pero que es el barrio de Parque Saavedra, y fíjense que hace menos de 100 años, por el medio del barrio, pasaba un arroyo, que es el arroyo Medrano. Como el arroyo Medrano, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano hay un montón de ejemplos de arroyos que pasaban por el medio del barrio y que por cuestiones de saneamiento, de contaminación, de salubridad, se soterraron. Es decir, se entubaron por debajo de la tierra y arriba hoy en día hay avenidas. Entonces, de esto que podríamos llamar como el paisaje originario, que igual esto está rectificado, tiene un montón de modificaciones, hoy en día no se ve nada. Esos valores se están recuperando un poco, entonces esta foto a mí me parece muy interesante porque en el Parque Saavedra, que es un parque, o sea, un parque como ustedes dijeron, un espacio verde con pasto y con árboles, en medio de una cinta aeróbica, hoy en día hay un cartel que dice, por acá pasa el arroyo Medrano, es decir, que por abajo de ese paisaje que de natural tiene bastante poco, porque es algo muy humano, muy antropizado, pasa un arroyo que era lo que había originariamente en ese lugar, ¿sí? Ese es el concepto general de paisaje originario. Algo que me parece por ahí interesante decirles ahora es que
también como parte de estas capacitaciones les vamos a pasar un cuadernillo que por ahí tiene escrito todo esto que les estoy contando, y hoy es más para que hagamos así como una charla, pero si después quieren como cosas más puntuales también se las vamos a pasar. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Vienen bien? Bien, muy bien, al menos de mi parte. Buenísimo. Bueno, yo les voy a ir preguntando para chequear, también para saber que no se desconectaron y... ¿no saben lo que es cuando uno pierde la conexión? No te das cuenta porque tenés la pantalla con la presentación y te llega un mensajito por privado diciendo no se escucharon los últimos 10 minutos y hay que volver para atrás y bueno. Así que yo les voy a ir preguntando. Bueno, esa idea de paisaje originario, cuando nosotros decimos paisaje originario, es más como un concepto para que charlemos, para la discusión general. Es más un concepto que no es necesariamente muy técnico, ¿sí? Así que lo van a ver usado como en ciertos ámbitos como más para la discusión general. Si hablamos técnicamente del paisaje originario, lo van a escuchar con estos términos que ven acá. Lo pueden escuchar como contexto biogeográfico, como provincias fitogeográficas o biogeográficas, o como ecorregiones. ¿De qué depende que sea alguno de estos conceptos? Bueno, ¿de qué autor ustedes están citando? ¿Sí? O a qué autor esté citando la persona que ustedes están leyendo. Pero estos son los términos técnicos. ¿Qué implican estos términos? Bueno, que para hablar correctamente de este paisaje originario, lo que se hace es dividir un territorio, en este caso Argentina, ¿sí? Todo el territorio de Argentina, en distintas secciones, ¿sí? En distintas provincias fitogeográficas, en distintas ecorregiones. ¿Cómo se van dividiendo las ecorregiones? Bueno, el paisaje natural o el paisaje originario, los ambientes naturales que se van dando en un lugar, van a depender de factores como el suelo, como las precipitaciones, como el relieve, como la altura sobre el nivel del mar. Entonces, lugares que tienen mismas temperaturas, mismas precipitaciones, mismos suelos, generalmente tienen los mismos paisajes, es decir, la misma vegetación, las mismas especies de fauna, ¿sí? Y eso, como se va repitiendo, se va dividiendo como, digamos, por categorías. Entonces, ustedes van a ver que Argentina se divide en distintas provincias fitogeográficas que tienen en común como características generales, ¿sí? Es como que ustedes digan, bueno, si yo viajo a, no sé, a la provincia patagónica, bueno, entre Bariloche y Santa Cruz, pongámosle, va a haber ciertas cuestiones como en común, ¿sí? Como cierto paisaje en común. Eso, si bien lo podemos hablar a nivel como nacional, en realidad tiene que ver con las condiciones naturales. Entonces, lo que va a pasar es que cuando hablamos de este paisaje originario, nosotros vamos a compartir características no solo dentro de Argentina, sino con otros países. Por ejemplo, las especies que ustedes encuentren en Buenos Aires, casi que son las mismas que van a encontrar en Uruguay, porque el relieve es muy parecido, porque el clima es muy parecido, porque los suelos son muy parecidos. Después por ahí, en Misiones van a tener muchas cosas en común con algunas zonas de Paraguay y de Brasil. Lo mismo con otros sectores del país. Entonces, cuando hablamos de esta idea de qué es lo nativo de Argentina o de algunos lugares, vieron que a veces decimos, bueno, ciertas plantas son nativas de Argentina. En realidad eso no es tan así, es ciertas especies son nativas de cierta provincia fitogeográfica o de cierta región, que pueden estar en Argentina solamente, que pueden estar en Argentina y Uruguay, que pueden estar solo en ciertas provincias de Argentina. Es como que los límites naturales no reconocen los límites políticos, ¿sí? Son cosas distintas. Entonces, eso lo vamos a tener que empezar como a afinar cuando hablemos de paisaje originario o de plantas nativas. Creo que de esto... Bien. Esta división en distintas provincias o ecorregiones es la que explica que nosotros nos movamos dentro del país y veamos paisajes tan distintos. Por ejemplo, en Bariloche
que es una zona fría, pero muy húmeda, vamos a encontrar una vegetación muy distinta a la que podemos ver en San Luis. En Bariloche que tenemos suelos como ricos en, o sea, sí, suelos ricos en materia orgánica, que tenemos lluvias, que tenemos frío, vamos a tener como muchos bosques, ¿sí? Que esto de qué es un bosque exactamente, qué tipo de bioma es, lo vamos a ver la clase que viene, pero a la vista ya se ve que tenemos vegetación alta, muy frondosa, con mucho verde y, bueno, como mucha cobertura vegetal. En cambio, en el Iberá podemos ver que también es súper frondoso, pero la vegetación es distinta. También tenemos mucha agua y suelos muy ricos, pero vamos a tener otra temperatura totalmente distinta. Y eso ya hace que en vez de tener bosques, tengamos como otro tipo de vegetación, y si hay otro tipo de plantas, va a haber otro tipo de animales, ¿sí? Y en San Luis tenemos una situación totalmente distinta, que la van a ver por acá. Acá tienen los 3 lugares marcados. Es un suelo que ya se ve a la vista que es de otro color, que es muy pobre en materia orgánica, es decir, que no es un suelo rico y muy fértil, entonces ya van a ver que hay como menos cantidad de vegetación. Además, está muy acostumbrada a la sequía, entonces van a ver que las hojitas son como súper chiquititas, y ya como a simple vista yo puedo notar que en ciertos lugares que son más áridos, más pedregosos, como menos favorables con la vegetación, se nota que a la vegetación le cuesta crecer más, porque si no, estaría todo cubierto, ¿sí? Como que no está cubierta totalmente, son plantas bajitas, como que tienen menos desarrollo. Todo esto, esta diversidad, se explica porque estamos en distintos lugares o en distintas provincias fitogeográficas. Y a distintas provincias fitogeográficas vamos a tener distintos tipos de vegetación nativa. Bueno, y acá yo les pregunto a ustedes, ¿el jacarandá, tan famoso el jacarandá, es nativo? ¿Qué saben de eso? Yo escuché que el jacarandá también está en Colombia. Bien. ¿Qué más escucharon del jacarandá? ¿Escucharon alguna vez que es un árbol nativo de Argentina? Sí, de las yungas puede ser. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí dice Mirta, sí es nativo, pero no de nuestra ecorregión. Muy bien. Ahí va. Eso es, ese es el temita que tenemos que empezar a fijarnos. El jacarandá en general, al igual que otro montón de árboles, como los lapachos, que seguro los escucharon hablar alguna vez, o por ejemplo, bueno, el ceibo justo no aplica, pero árboles como el jacarandá, el lapacho, las tipas, vieron que hay en San Isidro, en el Bajo de Buenos Aires, están esos árboles gigantes que cuando pasan por abajo les llueve y que tienen toda una floración amarilla. Bueno, esos llaman tipas, y también todos esos árboles se consideran árboles nativos. Pero como bien decía por ahí alguien, el jacarandá es nativo, pero no es nativo de Buenos Aires. Fíjense en estas fotos, ¿dónde el jacarandá es nativo? En este tipo de ecosistemas, digamos. En un ecosistema más bien de la selva, y acá lo van a ver como en su hábitat natural. Entonces, si yo veo esta foto, que es una foto de, creo que es Palermo, en Buenos Aires, no tiene nada que ver este ambiente con este ambiente. Entonces, como bien decían, el jacarandá es nativo, pero no podemos decir que es nativo de Argentina. Tenemos que decir, es nativo de la provincia fitogeográfica de las Yungas, que es este pedacito que ven acá chiquitito, que está entre un poco de Jujuy, Salta, y no sé si llega más abajo también. Entonces, de ahí es nativo el jacarandá. De Buenos Aires no es nativo. Y esto se van a dar cuenta muy fácil porque si ustedes compran un jacarandá y lo plantan, mis papás que se mudaron al campo hace 30, no sé, 40 años, compraron un jacarandá porque era nativo y porque se suponía que en Buenos Aires crecía bien, y no les creció nunca. Porque al jacarandá le gusta este clima, ¿sí? Imagínense un clima mucho más caluroso y mucho más húmedo.
Entonces, durante 20 años trataron de que el jacarandá les crezca y nunca les creció. ¿Qué pasó? Ahora, con el paso del tiempo y el cambio climático, la temperatura cambió. Entonces, de un día para el otro, el jacarandá les rebrotó, un jacarandá que durante 20 años no creció, ahora está creciendo lo más pancho. Pero bueno, es por eso, es porque en realidad está adaptado a otras condiciones climáticas. Bien. ¿Qué pasa? El jacarandá no es nativo, ¿sí? No es nativo de Buenos Aires, pero tiene ese título honorario porque algo que pasa mucho con las plantas nativas y con los paisajes nativos es que son parte de nuestra identidad, son parte como de nuestro patrimonio cultural. Entonces, el jacarandá, que se usó para arbolar las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires, también de La Plata y de, la verdad que no conozco otros lugares, pero sé que en muchos lugares se usa, al cual María Elena Walsh, que es oriunda de Buenos Aires, le dedicó esta canción súper conocida y que es parte de nuestra primavera, digamos, podemos decir que le damos el título de planta nativa honoraria de Buenos Aires, pero en realidad es una planta de Jujuy de Salta, es una planta norteña. Bien. Esta es como la introducción general a de qué hablamos cuando hablamos nativo, cómo hablar técnicamente de lo que es el marco fitogeográfico. Pero ¿qué pasa si hablamos de específicamente la provincia de Buenos Aires? Bueno, si nosotros dentro de este mapa, que es muy general, hiciéramos como un zoom sobre Buenos Aires, lo que vamos a ver es esto, ¿sí? La provincia de Buenos Aires es un poco engañoso decir la provincia, porque en realidad, dependiendo de dónde estemos, va a ser muy distinto el paisaje típico de esa zona. Y acá sí les pregunto a ustedes, me pongo los recordatorios porque si no yo me pongo a hablar y no me para nadie, pero me interesa que opinen ustedes también. Cuando ustedes piensan en las plantas o como en el paisaje típico de Buenos Aires, ¿qué se imaginan? ¿Qué tienen en su imaginario? Una pradera, un pastizal. Bien. Lo que veo cuando me subo a la ruta Buenos Aires-Mar del Plata, que veo como esa llanura con pastos que se mueven con el sol y no mucho más. ¿Alguien más se imagina otra cosa? Bueno, cualquier cosa me van diciendo. Pero generalmente pasa eso, cuando uno piensa en la provincia de Buenos Aires, piensa en pastizal, en pradera, en gramíneas, piensa como en la pampa, esa infinita, con un montón de pastos y con lo que yo veo cuando me subo a un auto, me subo a un micro y agarro una ruta. Como todo plano y, bueno. Eso tiene sentido porque todo este área de la provincia de Buenos Aires, que generalmente es como el área alejada de los ríos, alejada de las costas, pertenece a lo que se llama la provincia fitogeográfica pampeana. Y la vegetación típica de esa zona es justamente los pastizales. Ahora les muestro unas fotos. Pero ¿qué pasa? Como naturalmente todo está conectado con todo, a ciertas regiones de la provincia de Buenos Aires que tienen que ver más que nada con la llegada de los ríos, llegan otras provincias fitogeográficas. Desde Misiones, ¿sí? Desde acá, desde las cataratas, ¿vieron que las cataratas tienen todos esos ríos gigantes que van bajando y terminan desembocando en el río de la Plata? Bueno, desde acá, por todos los ríos, por la frontera Argentina-Uruguay, va bajando lo que se llama la provincia paranaense, que tiene que ver con la selva. Entonces, en toda la zona del delta Islas del Paraná, es decir, en toda la zona de Tigre y también quienes están en San Pedro, en Vuelta de Obligado, todos ellos están en una zona que es como si fuese como una pequeña réplica de lo que pasa en la selva de Misiones, ¿sí? Entonces, ahí llega lo que se llama el delta Islas del Paraná. Si se fijan acá, ¿sí? Una parte de La Pampa, de San Luis, de Santa Fe, ¿sí? Y más hacia arriba, llega otra provincia que es así como una panza, que está en la zona sur de la provincia y en parte de la costa, que es la provincia del Espinal.
y que tiene características totalmente distintas a la Pampa y al delta de Islas del Paraná. Fíjense, en esta foto pueden ver ustedes como la diversidad que tiene naturalmente la provincia de Buenos Aires. Si estamos como en el interior de la provincia, en la panza, digamos, en la P, vamos a estar en la provincia pampeana, y lo más probable es que nos encontremos con este tipo de paisajes, ¿sí? Gramíneas, bueno, ya vamos a ver qué son las gramíneas, pero como estos pastos. Estamos cerca del río, cerca de la costa del río, cerca del Tigre, y de toda la zona de Campana, de Zárate, vamos a tener el delta, que el delta es prácticamente una selva, ¿sí? De hecho se llama selva marginal, como el tipo de comunidad vegetal. Y en el medio, entre la Pampa y el delta, hay como una transición, que es lo que se llama el espinal. Y el espinal es un bosque, ¿sí? Entonces, vieron que se dice mucho, y cuando ustedes tengan la clase de arbolado, Julio y Quique les van a contar que es difícil arbolado nativo, porque en Buenos Aires no hay árboles. Si estamos hablando de la Pampa, o sea, de toda esta zona, naturalmente no hay árboles, ¿sí? Es como que es más que nada este tipo de vegetación. Entonces, todos los árboles nativos de Buenos Aires son árboles que crecen a la vera del río. Por ejemplo, el ceibo. El ceibo es un árbol, que lo ven acá, que le encanta estar en medio del agua, ¿sí? Entonces, todos los árboles se dan en la zona del Espinal y en la zona del Delta Islas del Paraná. Bien. Bueno, sobre toda esta información vamos a profundizar un montón en la próxima clase, porque vamos a ver exactamente en cada provincia fitogeográfica qué tipo de bioma hay, y cuando hablamos de bioma hablamos como de las características generales. Un bioma, por ejemplo, es la estepa, o no, perdón, la sabana. Si ustedes piensan en la sabana africana, que por ahí a uno se le viene como la imagen del Rey León, que es como si parece la pampa en principio, porque es como todo un montón de pastos y un par de arbolitos como cada tanto. Bueno, esa como idea general de cómo se ve un paisaje es lo que uno llama un bioma. Si yo hablo de la selva, estoy hablando de un tipo de bioma. Si hablo de un bosque, es un bioma. Y se diferencian según como características generales. Por ejemplo, que un bosque es más que nada árboles. Una selva es árboles, lianas, enredaderas, es como que tiene más cantidad de vegetación. Y un pastizal son más que nada pastos. Bueno, eso es un bioma, que igual lo vamos a ver un poco más la clase que viene. El tipo de vegetación principal es como más específico de qué tipo de vegetación hay, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la selva o un bosque xerófilo, que es un bosque que está adaptado a condiciones de sequía. Cuando hablamos de comunidad, estamos hablando acá sí de la combinación específica de especies. Porque yo puedo tener un bosque que esté conformado por una combinación de talas, que es un árbol típico de acá. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, que sea de tipo ceibal, es decir, que el árbol que más encuentro es justamente el ceibo, y se va a diferenciar de un bosque que es un sausal, que el principal árbol que tengo es un sauce. Cuando nosotros hablamos de especies nativas, hablamos de este contexto, ¿sí? De que estamos diciendo, bueno, yo acá, no voy a decir mi dirección, pero digamos, no sé, en la intersección de esta calle con esta calle, acá había tal tipo de comunidad vegetal, que tiene que ver con el relieve que había y con, bueno, con todas esas condiciones naturales que ahí no existen. Entonces, las plantas que yo iba a encontrar eran un ceibal, entonces era el ceibo con tal otra. Y esas son las plantas que son nativas de ese lugar. Entonces, cuando hablamos de nativas, nos podemos poner súper específicos con cada sitio en particular y las especies que ahí se encontraban. Y si ustedes dicen, bueno, todo eso parece muy teórico, porque como les contaba, la provincia de Buenos Aires se modificó muchísimo, entonces de esto no se ve poco y nada. Bueno, donde ustedes sí pueden ver este tipo de paisajes originarios va a ser en las reservas naturales. Ese es como lo más específico o lo más cercano al paisaje originario que nos quedó para poder ver hoy en día. Entonces ahí vamos, por ejemplo, en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos,
que antes era la reserva Otamendi, van a poder ver pastizal, van a poder ver espinal y van a poder ver el delta. Y bueno, y así hay como un montón de sitios. Bien, denme un segundo. Si tienen alguna consulta, mientras tomo agua. Genial. Bueno, como yo les decía, no va a ser lo mismo si yo estoy en el interior de la pampa que si voy bajando hacia el río. Entonces, si yo hiciera un corte, es decir, si yo agarrara acá y hiciera como un corte transversal en esta zona, lo que vería es esto, que desde la zona alta, donde están los pastizales pampeanos, donde estoy en la provincia fitogeográfica de La Pampa, voy bajando hacia el delta, que en el delta voy a tener selva, voy a tener juncales, voy a tener camalotales, o sea, porque el camalote es una planta nativa de Buenos Aires también, y en el medio, entre una y otra, tengo el espinal, que tiene un bosque típico, que es el talar de Barranca, que de nuevo ya lo vamos a ver. Y acá les pregunto a ustedes, si bien este paisaje está muy cambiado hoy en día, ¿ustedes se imaginan o tienen presente alguna zona donde ustedes puedan ver esto? Ya sean, estoy pensando particularmente en la ciudad de Buenos Aires, pero en general, donde puedan ver, aunque sea un rastro de este paisaje natural. Sí, Marcos. Activa. Sí, activa el micrófono, no hay problema. ¿Cómo va? Buenas tardes. Sí, en Vuelta Obligado. Nosotros estamos muy cerca de Vuelta Obligado y sí, se encuentra ese paisaje. Ustedes están por acá, más o menos, por esta zona. Bien. ¿Alguien Pregunta más? Cintia, ¿Paraná de Las Palmas? Preguntan. Puede ser. Ahora cuando veamos los porcentajes de conservación van a ver que el delta, toda la zona es como, yo digo Tigre porque creo que es lo que más conocemos, es la que fue más conservada. Así que del delta vamos a tener más ejemplos. ¿Del espinal de la papa se les ocurre en alguno? ¿O algo que les haga acordar a esta forma del terreno, aunque sea? Ya les estoy tirando como muchas puntas. Magdalena. Magdalena, bien. Magdalena. Acá cerca de La Plata, sí, digan. ¿Sabes dónde? Cuando vos estás cruzando el puente de Zárate, Brazo Largo, y mirás para abajo, ves la barranca de Zárate y ves los distintos tipos de vegetación hasta llegar al río. Espectacular, tal cual. Bueno, les iba a contar que acá cerca de La Plata, vieron que un poco como que la mancha de Capital y del conurbano, zona sur, un poco termina en La Plata. Entonces, yo que vivo yo hablo de La Plata porque yo vivo acá y conozco bastante la zona. Acá empieza a haber muchísimos más como ejemplos de lugares que se han conservado, como Punta Lara, y a 1 hora de La Plata está Magdalena. En Magdalena, Punta Indio, que es como siguiendo para el sur, empieza el Parque Costero del Sur, que es una de las reservas naturales más grandes que hay en la Argentina, podríamos decir, en Buenos Aires seguro, y también van a ver mucho de esto. Así que Magdalena, Punta Indio, todo eso también puede ser. Atalaya. Bien, ¿algo más? Marina, sí. En el Google Maps, cuando mirás la imagen satelital, mirando ahí al sur de La Plata, la zona de Magdalena, se pueden ver como ciertas líneas, porque viste que cuando mostraste el mapa de Buenos Aires se ve que la zona de Espinal es como una línea. Bueno, cuando mirás el satelital la imagen satelital en el Google Maps, se ven como ciertas liñitas que serían como esos talares, digamos, que van siguiendo como las líneas naturales de esa lomita. Exactamente, también. Después algún día podemos hacer interpretación de mapas, que es muy divertido. Bueno, y de hecho Ay, sí, me encanta. No me voy a ir de tema pero justamente en esa zona que decís vos, se da algo que es como, voy a decir cochinilla, pero no es cochinilla. Bueno, lo que sucede es una zona muy particular porque era una zona donde antes llegaba el mar. Entonces, toda la zona de talares de Barranca
tiene un suelo que es prácticamente como arena, que de hecho lo están, bueno, bastante extractivista el modelo, bueno, no importa. Pero si ustedes ven, se ve como si fuese casi como la playa. ¿Vieron que cuando ustedes ven la playa de arriba se ven las olas del mar? Bueno, eso es porque hasta ahí llegaba el mar antes, dejó un suelo como muy arenoso, ahí está el talar de Barranca, y se ve esa misma forma en el mapa, ¿sí? Bueno, me encanta que me dieron un montón de ejemplos, y seguramente porque debe haber poca gente de Capital, pero nadie me dio un ejemplo de que estaba buscando. Si bien este paisaje originario, dentro de Capital o del conurbano, es muy difícil de encontrar. ¿Barrancas de Belgrano? Vamos, y lo dijo antes de que pasara la foto. Exactamente, todavía se ve en la topografía natural de la ciudad. Yo siempre pongo el ejemplo de Buenos Aires porque Buenos Aires es un lugar, o sea, la ciudad de Buenos Aires es un lugar donde de paisaje originario no hay nada, ni siquiera la costanera es paisaje originario, eso es terreno ganado al río. Y sin embargo todavía están como las señales, esto que les contaba del Parque Saavedra, bueno, las barrancas de la ciudad siguen estando. En el caso del Parque Lezama, a veces convertidas o aprovechado ese desnivel para hacer un anfiteatro. Esta es otra parte del Parque Lezama donde se ve ya la barranca natural. Y las barrancas de Belgrano, justamente, son estas mismas barrancas. O sea que ustedes imagínense que en estos parques antes había un bosque, ¿sí? Un bosque súper denso. Y hoy en día, bueno, tenemos otra cosa, pero sigue estando. Y además, algo interesante es que ustedes piensen que si acá teníamos la barranca, si yo antes me paraba en Barrancas de Belgrano o en el Parque Lezama, vieron que, no sé si conocen el Parque Lezama, pero tiene un mirador y ustedes ven como para abajo. Originalmente ese mirador estaba, digamos, esa altura estaba, pero si ustedes miraban, iban a ver directamente el río. Hoy en día, si ustedes se paran ahí, van a ver la Boca, creo que la Boca nada más, pero ni siquiera van a ver el río, van a ver un montón más de ciudad. Todo ese montón de ciudad antes era delta. Si ustedes alguna vez se preguntaron por qué las ciudades se inundan tanto, y particularmente la ciudad de Buenos Aires en su momento, es porque son todos terrenos inundables. Entonces, cada vez que hay inundación o cada vez que hay mucha lluvia, obviamente se va a inundar, ¿sí? Entonces, todo para comentarles que, si bien esto ya no existe en muchos lados, siguen estando ahí las señales de lo que había antes. Bien. Bueno, de paisaje originario, o sea, de estas cuestiones de plantas nativas y eso, vamos a seguir profundizando la próxima clase, para que no se pongan impacientes con que quieren aprender el nombre de todos los árboles y de todas las plantas, ya vamos a llegar a esa parte. Ahora vamos a, ya, no sé si para cerrar, pero ya en la segunda parte, vamos a hablar un poco de contextos o de criterios más generales, de por qué ustedes creen que es importante que nosotros conozcamos este paisaje originario. ¿Qué piensan que nos puede aportar a nuestra vida cotidiana? ¿O por qué piensan que no es importante? Eso también es válido. Y es importante porque, primero, porque una vez que conocemos, miramos distinto y valoramos distinto. Y segundo, para empezar a entender un montón de cosas que se van dando y que no entendemos por qué, como por ejemplo esto que mencionabas vos de las inundaciones. Bien. Hay Muy una bien. compañera sumada por el chat, mejorar temperatura, que supongo que se referirá a esta. Cerca de mi casa es increíble el cambio de temperatura al lado de Campo de Mayo. Bien. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien que se imagine alguna aplicación directa de esto para solucionar algún problema? Bueno, además de la temperatura, ¿no? Porque necesitamos preservar la biodiversidad, nos dice Mirta. Muy bien. Muy bien. Gracias, Prevenir Juli. inundaciones. Sí, Yo te voy bien. leyendo lo que veo en el chat, ¿eh? Me gusta que estén participando.
lo hacen trabajar más a Juli, pero se hace más También dinámico. no hay problema. Para una elección de especies consistente, dice Celia. Muy bien. Bueno. Bien, ahora les voy a contar yo mi visión. Todo lo que ustedes dicen es importante, pero por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Si nosotros decimos hay que bajar la temperatura, que está ok, está perfecto, con ese criterio puedo decir, bueno, entonces puedo plantar árboles. ¿Qué árbol? Cualquiera, no importa. Total, el árbol baja la temperatura, cosa que es real. Entonces puedo plantar cualquier cosa, puedo plantar álamos, puedo plantar pinos, puedo plantar cualquier cosa. Total, es lo mismo, ¿sí? Cumple la misma función. Y en cierto sentido, eso es verdad. Y bueno, por ahí la clase que viene vamos a hablar un poco de funciones ecosistémicas como para empezar. Pero es esto que les contaba al principio. No es lo mismo decir, bueno, tengo que poner árboles, tengo que poner arbolado urbano o tengo que hacer una plaza. No es lo mismo decir, voy a hacer una plaza con un espacio verde tradicional, con pasto, con árboles, qué sé yo, que decir, voy a tratar de recuperar o de recrear algo que sea más parecido al paisaje originario. De nuevo, en términos generales de, tengo una plaza, tengo tantos metros de espacio verde, bueno, está bien, ¿sí? Es como que suma. Pero en la calidad no va a ser lo mismo. ¿Y por qué es importante que empecemos a hablar esto como de la calidad de los espacios verdes o de las características que tienen? Y acá viene el bajón, ¿no? Bueno, porque es necesario. Porque estamos en un contexto climático, para empezar, pero también económico, también, digamos, globalizador, también extractivista, un montón de otras cosas, bien pum para arriba y especial para hablar estos días así con un montón de energía. Bueno, pero donde claramente como sociedad, como humanidad, tenemos ciertos desafíos. Yo les pongo acá los objetivos de desarrollo sostenible, que seguramente los conozcan, que son los 17 objetivos que la ONU, acordados en la ONU, que están guiando todas las agendas públicas de los países miembros de la ONU, desde el 2015 hasta el 2030, y ahora se extendió hasta el 2050. Y fíjense, bueno, por supuesto está el fin de la pobreza, el hambre cero, pero hay muchos que tienen que ver con ambiente, con ciudades y comunidades sostenibles, con acción por el clima, con vida submarina, con la vida de los ecosistemas terrestres. Digamos que como sociedad tenemos un montón de desafíos en los cuales la naturaleza nos puede dar las soluciones, o nos puede dar aunque sea un punto de partida para solucionar. Y acá es donde yo les digo algo que me parece que es muy importante. Cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de recuperar la naturaleza, cuando hablamos de espacios verdes, en esta altura del partido no solo importa que tengamos buenas intenciones, sino que ahora sí importa que además lo hagamos bien. Y hacerlo bien también implica conocer todos estos conceptos. Porque, de nuevo, no es lo mismo inaugurar un parque que solo sea césped y árboles, que inaugurar un parque que esté pensado desde el ecosistema, desde la recuperación de la biodiversidad, desde acciones por el clima. El impacto no va a ser el mismo. Y ya llegamos a un punto donde es importante que tengamos en cuenta estas cosas, ¿sí? Porque si no, podemos decir, bueno, voy a plantar árboles para bajar la temperatura. Y por ahí, si planto 10 árboles, uno así en línea al lado del otro, bajo 1 grado la temperatura, por decir, y si recreo la comunidad natural, donde tenía árboles, pero también tenía plantas herbáceas, donde también tenía fauna, lo bajo 5 grados. Y entonces es importante empezar a dar estas discusiones. Marte, corto un cachito, que Sí. veo un par de comentarios del chat. Lilian nos dice, el soporte físico es el primer elemento constitutivo del paisaje. Negarnos a verlo implica inundaciones y problemas hídricos, porque son las plantas de menor requerimiento y son las adaptadas al sitio. Entiendo que esto se refería a tu pregunta respecto de por qué la importancia de tal árbol que sea nativo y no cualquiera. Y después sí. Jacqueline nos decía, también es importante esto respecto a lo último que decías, también es importante para el bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos. Creo que un poco ahí en línea. Muy bien, espectacular, gracias Juli. Miren, yo no voy a seguir hablando porque a mí me dan pie y yo hablo, me quedo 4 horas hablando de
cómo la globalización se compite, digamos, sí, se resiste, digamos, con paisajes nativos y localizados, y hablamos de un montón de cosas, y hablamos de cómo se hace ciudad, y bueno, nos vamos a las 10 de la noche. Yo soy de esa gente, así que no me voy a dar cuerda. Pero tal cual es todo eso que dicen. No es solamente una cuestión de la planta, ¿sí? Eso es lo que yo trato de hacer cuando doy estas capacitaciones. Yo me dedico mucho a dar capacitación. Y muchas veces lo que pasa es que la gente quiere saber la planta, ¿no? Como no, eso, bueno, la salvia guaranítica que tiene una flor hermosa y que es violeta y que es nativa, la quiero combinar con la planta de flor blanca. Y eso está bien, y está bueno, es parte del paisajismo, digamos. Yo soy licenciada en Planificación y Diseño de Paisaje, o sea que me dedico a paisajismo y otras cosas más. Eso está bueno, pero si perdemos de vista como las cosas más generales, el impacto ambiental, el impacto social y el impacto económico también, nos estamos dejando afuera como un montón de cosas muy valiosas, ¿sí? Que en realidad son las que realmente nos van a dar soluciones para los problemas actuales. Miren qué pie dice para esta diapositiva. Este concepto o esta idea de usar la naturaleza para resolver problemas actuales, que muchas veces los problemas actuales, como bien decían en el chat, son porque hemos hecho cosas como antinaturales, porque hemos convertido. Hay un ejemplo muy interesante. ¿Saben que la Ciudad de México, vieron que la Ciudad de México tiene muchísimos problemas con sismos y con inundaciones también? Eso es porque la fundación de la Ciudad de México es más, o sea, la elección del sitio tuvo que ver más con una leyenda, digamos, con esta idea de un pueblo nómade que estaba como atravesando, estaba buscando su lugar para instalarse, y que en donde hoy en día está la Ciudad de México, vieron la imagen de la bandera de México, que está el nopal con el águila, con la serpiente en la boca. Bueno, vieron esa situación y dijeron y fue como, bueno, esto es un mensaje de que acá tenemos que, digamos, fundar nuestra ciudad. Era en medio de un lago eso. Entonces lo que empezaron a hacer es todo un sistema con las chinampas, que eran como una especie de islas flotantes que las iban como mechando entre sí, sí, como el que las iban juntando entre sí para generar tierra, y ahí hacían cultivos y después fueron convirtiendo, construyendo casas y todo eso. Entonces, una de las ciudades más grandes del mundo está hecha sobre un lago, y encima en una zona sísmica. Por eso cada vez que hay un sismo en la Ciudad de México, como no tiene suelo abajo, sino que tiene agua básicamente, es tan terrible. Entonces, un montón de problemas urbanísticos, económicos, sociales, están dados por algo que desde el principio está mal planificado, que está bien, digamos, tiene toda la épica. Pero bueno, muchos de los problemas actuales que tenemos tienen que ver con como un mal manejo de los recursos naturales. Entonces hay toda una corriente que lo que busca hacer es, a los desafíos sociales que tenemos hoy en día, acá, que los tenemos acá, como el aumento de la temperatura por el cambio climático, las inundaciones, la necesidad de generar una economía verde, es decir, una economía que no destruya nuestro ambiente, de tener un ambiente sano y limpio, de tener alimento, de tener agua potable, y de cuidar los suelos, ¿sí? Porque el suelo es la base fundamental de todo. Sin un buen suelo no hay vegetación, sin vegetación no hay animales, sin animales no hay humanos prácticamente, y bueno, así en adelante. A estos desafíos sociales, las soluciones se van a buscar en la naturaleza. Entonces, hay un montón de criterios, o sea, hay un montón de marcos teóricos que están surgiendo en los últimos 20 años. Uno es lo que se llama las soluciones basadas en la naturaleza, que lo que hacen es estudiar los ecosistemas naturales y ver qué tienen para ofrecernos a la solución de estos problemas nuestros. Entonces hay 5 enfoques, algunos tienen que ver con restaurar ecosistemas, otros con resolver problemas específicos, otro con infraestructura. Por ahí escucharon hablar de la infraestructura verde, que lo que plantea es, bueno, si yo en una ciudad tengo infraestructura gris, que son los edificios y las calles, tengo infraestructura azul, que es todas las cañerías, todo esto de soterrar un río para generar otro tipo de infraestructura. ¿Por qué no puedo tener infraestructura verde? Donde yo empiezo a planificar el arbolado urbano, las plazas, los parques, para que me dé un beneficio. Por ejemplo,
bajar la temperatura, bajar la contaminación. Bueno, gestión, protección. No me quiero detener en esto porque me quedo horas. Pero básicamente las soluciones basadas en la naturaleza, y así como están las soluciones basadas en la naturaleza, hay otro montón de conceptos, hay un montón de bibliografía y de cosas que se están desarrollando desde hace mucho tiempo, pero que recién hace 20 años que se le está prestando atención. ¿Qué es esto? Es acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente bienestar humano y beneficios para la biodiversidad, como, bueno, con el cambio climático, la seguridad alimentaria, los riesgos de desastres, la seguridad hídrica, todo lo que les acabo de decir, como los desafíos sociales comunes. Entonces, está habiendo toda una ola de todos estos problemas que tenemos por haber modificado el ambiente natural, volvamos al ambiente natural a ver qué nos ofrece como soluciones. Hay muchos conceptos asociados a este tipo de... Bueno, no me voy a detener más en esto. Bien, y ya, a ver cómo venimos de tiempo, está espectacular. Ya que hablamos un poco de esto, ¿qué servicios o qué beneficios ustedes pueden contabilizar o pueden contarme que nos aporta la naturaleza? Todo lo que se les ocurra, ¿eh? Todos van a estar seguramente bien. Bueno, ¿qué servicios? El agua, básicamente. En la zona donde yo vivo usamos agua de pozo, la extraemos con centrífugas o con motores, digamos. Ahí, ese sería un servicio que nos está brindando la naturaleza. No sé, es lo primero que se me ocurrió. Está perfecto. Acá hay un par en el chat que dicen, la cuenca Matanza-Riachuelo, Comar propuso mejorar la biodiversidad, creo que eso venía al tema quizás anterior. Después dice, favorece la salud, alimento, regulación del clima, regular el clima. Hay como servicios y beneficios. Bien. También puede ser el oxígeno, la pureza del oxígeno. Muy bien. Sombra en las calles. Sombra en las calles, perfecto. Todo lo que están diciendo es tan bárbaro y además a mí se me ocurren como 50 más. A ver qué más se les ocurre. Acá dicen, contención de la fauna, vitamina D. Vitamina D. Muy bien. Polinización, dice polinización, pero creo que es polinización, ¿no? Sí, polinización. Sí. Bien. No, pero capaz es otro concepto que no conocía. Fauna, flora, funga desarrollándose. Muy bien. Y algo menos natural, bueno, no sé si menos natural, algo como esto que les decía al principio, irse el fin de semana a mirar el río y relajarnos, a subirse un kayak, a meter las patas en el agua. Eso también son beneficios que aporta la naturaleza. Tener el patio de mi casa y tener sombra, eso podría ser otro beneficio. ¿Alguno más que se les ocurra? Acá decían justamente recreación, reducir el estrés. Muy bien. Bueno. Bien. La naturaleza nos aporta un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos, ¿sí? No sé si alguna vez les pasó, yo que crecí en el campo, no sé si alguna vez les pasa que hablan con una persona que creció en ciudad o viceversa, ¿no? Y se dan cuenta que tenemos como cosas, o sea, concepciones de la realidad casi que totalmente distintas. Una persona que crece en contacto con la naturaleza entiende que todo viene de la naturaleza prácticamente. Más si tenés una huerta, más si llegás a tu casa y te relajás en tu jardín. Y por ahí las personas, ¿se acuerdan que cuando empezó la pandemia había toda una discusión de personas diciendo, claro, las ciudades estaban cerradas y todo el mundo encerrado y nada? Y ahí entendían que las únicas personas que podían moverse eran los que proveían alimento, porque los alimentos no se producen en la ciudad, se producen afuera. Y empezó a haber como una concientización de la dependencia de las ciudades de lo que tienen alrededor.
que bueno, eso también lo podemos hablar un montón. No me voy a meter más en el tema porque, nada, terminaba haciendo un curso de 800 clases. Pero hay una idea de que todo el desarrollo humano ha sido en base a la naturaleza. Y después pasaron un montón de cosas y hoy en día no lo tenemos tan presente. Pero a partir de, bueno, acá dice 1997, pero creo que este es un término que empezó como en los 70, pero recién en los 90 se empezó a usar mucho más, que es este concepto de servicios ecosistémicos. ¿Qué es? Nombrar y llamar por su nombre y por su magnitud a los beneficios que las personas obtenemos de la naturaleza. Entonces lo que van a hacer es visibilizar funciones, procesos y bienes que benefician, incluso hacen posible a la vida humana. Después esto es súper polémico, este concepto, porque hay gente que dijo, bueno, no solo los nombramos, sino que también decimos, los contabilizamos, y cuando algo se contabiliza hay alguien atrás que le pone un precio. Entonces, en un momento como que derivó un poco. Pero bueno, básicamente los servicios ecosistémicos es esta rueda que ustedes ven acá, donde vamos a empezar a nombrar con nombre y apellido todos los beneficios que nos da la naturaleza. Como por ejemplo, pensar que toda nuestra industria agropecuaria se basa en que había una planta que daba un fruto, que ese fruto lo podíamos consumir y nos daba alimento. Millones de años atrás. Y ahora estamos acá, con toda la provincia de Buenos Aires completamente cultivada. Pero empezó de algún lado. Que toda la industria farmacéutica, lo mismo. Eso que hacemos hoy en día de ponerle burrito al mate porque me duele la panza, bueno, todo eso empezó de una manera y ahora es la industria farmacéutica. El agua potable nos lo da la naturaleza. Las plantas cumplen una función vital en que tengamos agua potable porque filtran un montón de contaminantes y de otras cosas. Todas las materias primas, la ropa, el algodón, viene de una planta. Nuestras computadoras, bueno, ahora que estamos con el tema del litio, todo viene, no lo creamos nosotros, ¿sí? Sino que viene de algún lugar natural. También esos son, digamos, los servicios que se llaman de aprovisionamiento, que yo obtengo un bien específico de la naturaleza, litro de agua, medicina, alimento, algo que obtengo. Después están los de regulación, ¿sí? Que son todas también cosas que ya nombraron, como regular el agua. Y regular el agua tiene que ver con filtrar contaminantes, pero también esto que habrán visto mucho, de que hay ciertos lugares que se llaman humedales, que son los que, digamos, regulan la cantidad de agua. Me está tratando de matar una cortina, ahí estamos. Regulan, por ejemplo, la cantidad de agua cuando llueve o las inundaciones. Cuando tapamos un humedal, hay otra zona aledaña que se empieza a inundar. Eso tiene que ver con la regulación del agua. Regulación de erosión, polinización, que es lo que decían, que, ojo, la polinización, que es que un bichito vaya de planta en planta, no solo es importante porque hace que la planta se reproduzca, sino que sin polinización no habría alimentos. Y esto es lo que empezó a pasar ahora cuando se habla mucho del tema de las abejas. Bueno, servicios de regulación, como regular la calidad del aire, regular el clima, la temperatura, todas cosas que ya mencionaron. Los servicios culturales, que son quizás los que más vemos, ¿sí? El turismo es un servicio cultural. Que nosotros tengamos como un sueño de la vida ir a conocer las cataratas, es parte de un servicio ecosistémico. Bueno, no quiero detenerme mucho más, pero hay un montón de servicios culturales. Y después están los servicios de sostenimiento, cosas que por ahí no nos afectan directamente, como la fotosíntesis, que yo como humana no saco nada de la fotosíntesis, pero sin fotosíntesis no habría ninguno de los otros servicios. Son los que sostienen otros servicios. Y de hecho, la mayor cantidad de problemas que estamos teniendo hoy en día tienen que ver con que estamos cambiando estos servicios de sostenimiento. Si nosotros, en vez de dejar que el suelo, digamos, se recupere, lo que hacemos es extraer minerales del suelo con monocultivo y no dejar que eso se recupere, de repente los alimentos van a caer, la regulación de la erosión va a caer, todo, es como que todo va en picada. Todo es porque, bueno, formación del suelo, o sacamos un montón de árboles, no hay menos fotosíntesis, hay menos regulación de la calidad del aire. ¿Sí? Entonces,
lo que hacen los servicios ecosistémicos es simplemente ponerle nombre y apellido a los beneficios. Es solo para visibilizar. Y lo que empezó a abrir la puerta a esta idea de servicios ecosistémicos es poder sentarnos con tomadores de decisiones, porque si no, la gente que nos interesa el ambiente quedamos como 4 locos que nos interesan las plantas y que, bueno, quedamos fuera de cualquier discusión respecto a lo que es el desarrollo o a lo que vamos a hacer como país, como sociedad. Entonces, los servicios ecosistémicos sirvieron para abrir como una puerta de diálogo, como decir, bueno, está bien, querés hacer un barrio privado que te va a dar millones de dólares, pero estás perdiendo todos estos servicios que, de nuevo, si quisiéramos también les podemos poner un precio y empezar a debatir hasta desde lo económico. No lo recomiendo, pero puede servir, ¿sí? Bien. Y ahora sí, para cerrar, excepto que tengan alguna pregunta hasta acá, pero así no se hace tan extenso. ¿Tienen alguna preguntita? Si no, vamos a cerrar con algunos ejemplos en particular y ya vamos cerrando. Bien. Bueno. ¿Me están escuchando, no? Por las dudas. Sí, se escucha bien. A ver, Cintia, ahí levantó la mano, no sé si quería intervenir. Sí, abran el micrófono porque yo no los veo. Ah, no, me parece que se confundió, que quería mandarte el dedito y levantó la mano. Perfecto. Bueno, ¿por qué es importante todo esto? Porque antes de hablar de todas las especies nativas, yo les hablo de todo esto. Bueno, porque los ecosistemas degradados, es decir, un ecosistema en buen estado de salud nos va a dar todos esos servicios ecosistémicos. Nos va a dar un montón de beneficios. Pero un ecosistema degradado, destruido, y para que tengamos un ejemplo clarísimo, están los incendios del Paraná, del fondo, del delta del Paraná, van a perder muchas de estas funciones. Entonces, tenemos que tratar de tener ecosistemas saludables, porque vamos a tener mayor biodiversidad, vamos a tener más beneficios, como suelos más fértiles, más recursos y más, bueno, reservas de gases de efecto invernadero. O sea, todos esos servicios, toda esa rueda de servicios ecosistémicos va a funcionar solo si tenemos un ecosistema que está en buen estado de salud. Entonces, por eso, yo al principio de todo les dije, no es lo mismo una plaza que un espacio natural. La plaza me va a dar un montón de, por ejemplo, miren, volvemos para atrás, me va a dar un montón de servicios culturales, seguro, y algunos servicios de regulación. Todo el resto no existe, porque en realidad no es un ecosistema natural, sino que es algo que nosotros recreamos. Tiene mucho que ver con nuestra cultura, con otras cosas. Y hoy en día, como les decía, en esta idea de los objetivos de desarrollo sostenible, si ustedes entran a cada uno de esos objetivos en la página de la ONU, les da como una especie de diagnóstico. Y a nivel mundial, esto es lo que nos cuentan, que el 85% de los humedales son convertidos, es decir, son ahora barrios privados o son zonas de cultivo, o en el caso de la Ciudad de México son una ciudad entera, como que se convirtieron. El 75% de la superficie terrestre es liberada, con lo cual no es que no hay paisaje originario en Buenos Aires, no hay paisaje originario en ningún lado. De hecho, se dice que en Europa ni siquiera saben lo que había antes, porque lleva tantos años y milenios de ser convertido y además en una superficie tan chica, que bueno, hay muy poco registro de lo que había antes. Y el 66% de los océanos se encuentra en peligro, que también tiene que ver con lo que hacemos en la Tierra, además de en el océano. Pero ustedes sabrán que si nosotros, por ejemplo, regamos de más un cultivo, y mucho más si es un monocultivo, y además lo estamos fertilizando constantemente, ese agua se va para algún lado, se va cargada de agrotóxicos y de un montón de cosas, de fertilizante, y eventualmente llega a un río, que eventualmente llega al mar. Cambia todo el pH, toda la sal, un montón de cosas, y termina afectando incluso a la fauna, digamos, a los peces que hay en el mar. Entonces está todo conectado, porque así es la naturaleza. Y bien, ahora sí, para cerrar, les doy algunos ejemplos concretos de esto y de Buenos Aires. Esta es una foto de
la sudestada en la costanera de Buenos Aires. ¿Vieron que cuando hay sudestada, que la sudestada no es más que un viento, que suele ser en tormentas, que viene, digamos, como desde Uruguay a Buenos Aires, entonces lo que hace es que, digamos, suba el nivel del agua y que las olas medio que vengan para el lado de Buenos Aires. Entonces, es muy normal ver este tipo de situaciones. Y además ustedes piensen, si todos los arroyos de Buenos Aires están entubados y ahora todos desembocan en el Río de la Plata, cuando viene la sudestada, en vez de, digamos, desembocar hacia el río, es como que se tapona, porque está viniendo el agua del otro lado. Y por eso también se inunda la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es todo todo como la misma cosa. Pero además vamos a ver situaciones como estas, donde vienen las olas, impactan sobre la costanera, nos mojamos, pero además donde muchas veces la misma infraestructura, ¿sí? Esto se puede romper tranquilamente. Entonces, esto es lo que pasa en un ecosistema o en una ribera o en un paisaje que está totalmente alterado y totalmente construido. Si nosotros comparamos esta dinámica a lo que pasa en la ribera natural, que esta es una foto de la isla Martín García, pero si ustedes hoy en día van a Punta Lara, van a encontrar este mismo paisaje, porque es todo parte de lo mismo. Si ustedes se suben a una lancha en Tigre y empiezan a meterse para el delta, van a encontrar esto. Seguramente Vuelta de Obligado o en Zárate, lo que ustedes decían recién, van a encontrar esto. Esto era lo que había naturalmente. Y ustedes por ahí habrán percibido, ustedes van en lancha, ¿no? Por el delta, vienen por acá. La lancha levanta una ola. ¿Qué pasa cuando esa ola llega a todo este juncal? ¿Qué suele pasar? Reduce la ola. Exactamente. ¿Vieron que cuando ustedes van en lancha, si van en una lancha y viene un kayak al lado, es como que se agarra así porque levanta una ola y se va a ir? Bueno, naturalmente, digamos, antes de que cambiáramos toda la costanera, lo que había era esto. Que, fíjense que no son solamente árboles, es todo este juncal. Es decir, una planta que está adaptada por su flexibilidad a que venga una ola y no le pase nada, ¿sí? Si yo tengo un árbol y le viene una ola, probablemente el árbol se caiga y listo. Por eso, como una especie de protección, aparecieron estas plantas, que son los juncos, que lo que hacen es justamente bajar la intensidad de la ola para que no llegue tan rápido a lo que sería el interior. Entonces lo que está haciendo es proteger estos árboles, los animales que viven ahí y el suelo, ¿sí? Porque si no, pasaría lo que pasa acá, que cada vez que viene una ola, se lleva un pedazo de tierra y eventualmente es como que la costa se va corriendo. Eso está pasando acá en un montón de lugares. En la isla Paulina está pasando eso porque hicieron una costanera construida y con las olas se empezó a comer toda esa costanera y ahora tienen que hacer obras constantemente porque si no pierden pedazos de isla. Una cosa. Bueno, y esto se los tiro así nomás porque porque justo tiene que ver, pero eso tiene que ver con una capacidad que tienen los ecosistemas que es la resiliencia. Los ecosistemas naturales que están en buen estado de salud son resilientes, que es un concepto que se puso mucho de moda y que tiene que ver con la capacidad de recuperarnos después de un disturbio, es decir, después que nos pasa algo. Ahora se está usando mucho, habrán escuchado la resiliencia humana, ¿no? Pero en realidad el concepto de resiliencia es algo natural. Piénsenlo así, un ecosistema natural es resiliente. Si yo tengo un bosque y en el bosque cae un rayo y se incendia un árbol y se cae, bueno, ese árbol se murió, ¿no? Pero si yo lo dejo solo al bosque, en 10, 15, 20 años, es ese espacio que dejó el árbol, digamos, ese árbol primero que se va a descomponer. Y después en ese lugar seguramente crezca otro árbol. Entonces, si yo lo dejo solo, es como que se recupera solo el ecosistema. En cambio, si yo tengo una ciudad y tengo un edificio, y el edificio viene un terremoto y se cae, si yo lo dejo 30, 40 años, no se va a reconstruir solo. Entonces, es una propiedad de los ecosistemas naturales, que como sistema se recuperan. Por ahí el árbol se murió, pero el sistema se va a recuperar. Yo en una ciudad hay un terremoto, no se va a recuperar sola, la tengo que construir de nuevo.
Entonces, esa resiliencia que tienen los ecosistemas sirve mucho para adaptarnos, por ejemplo, al cambio climático. Si va a subir el nivel del agua, si cada vez va a haber más lluvia, bueno, que un ecosistema sea resiliente y se pueda como recuperar, nos ayuda bastante. Entonces, por ejemplo, pensar en reforestar todo esto aunque sea parte de la vegetación natural, puede ser una manera de hacer nuestra ciudad más resiliente. Se las tiro. Bueno, últimos ejemplos. Este ejemplo lo conocerán muy bien, que es el ejemplo de los carpinchos del Nordelta. ¿Qué pasó? Que en la pandemia, cuando todos estábamos de nuevo encerrados durante el aislamiento, empezaron a aparecer carpinchos del Nordelta. Que además el carpincho es un roedor gigante, con lo cual no solo te va a comer el pasto y te va a comer todo el paisajismo que te salió carísimo, sino que además va a morder a tu perro, todas cosas que pasaron, que además no lo podés echar, ¿sí? No es un animal pequeño. Bueno, ¿qué es lo que pasó? No solo Nordelta, sino que, como les contaba recién, toda la zona del delta, y no solo la zona del delta, en general las zonas de humedales, porque está pasando lo mismo acá bueno, que también es el delta, que es la zona de Hudson. Bueno, todo lo que es la ribera natural se está convirtiendo en barrios privados, porque tiene esa idea de que podemos construir un montón de casas con un lago prácticamente privado. Eso sale carísimo y eso es muy fácil de hacer en zonas que ya son inundables. Se reconvierte, se cambia todo el relieve y son barrios privados. Cada uno con su casita y cada casita con su lago o su espejo de agua privado prácticamente. Bueno, no son los nordeltas. ¿Ustedes se fijan en esto que hablábamos de los mapas? Si se fijan históricamente, el crecimiento de los barrios privados en esa zona es algo impresionante. Pero ¿qué pasa? El carpincho y otro montón de animales como el lobito del río o la tortuga pintada, naturalmente viven en esta zona. Cuanto más barrios privados hicieron, una de dos. El carpincho se fue moviendo o se fueron extinguiendo como gran parte de la población. Llegó un punto en el que tan, digamos, cambiada estaba la zona, que ya no tenían dónde vivir los animales. Y si a eso le sumamos que durante el aislamiento no había humanos, porque ustedes sabrán que los animales, si hay mucho tránsito, mucha gente, por ahí no se sienten cómodos. Entonces se van a otro lado. Bueno, en esa época donde ya no tenían ni dónde vivir y además no había humanidad, reconquistaron, repoblaron todo lo que es la zona de barrio privado. Y eso es porque en realidad era su hábitat natural y bueno, además parecido, ¿no? Como que tenemos agüita, tenemos algunas plantas para comer, el carpincho está contento. Bien, esto tiene que ver con cuestiones de conservación, o sea, como qué pasa cuando nosotros modificamos tanto ese ambiente. Y acá les voy a tirar datos que son espectaculares. ¿Vieron que les contaba que la provincia de Buenos Aires fue muy cambiada? Bueno, es de las provincias más cambiadas por una cuestión de condiciones que se fueron dando históricas y naturales. De la ecorregión pampeana, es decir, de todos los pastizales, solo el 0.05% está conservado en áreas naturales protegidas. El resto está modificado, o no podemos decir que está bien protegido, porque por ahí son algún terreno baldío o algún loteo que todavía no se usó para nada. De la ecorregión del delta, como les decía, está protegido bastante más cantidad, que es el 1.08%. Y de la región del Espinal, solamente se conservó el 0.03%. O sea, por supuesto que los carpinchos, si les quedó solo el 1% de su territorio original, en algún lugar se tienen que poner. Y si no, se van a extinguir como tantas otras especies. Me acabo de dar cuenta que esto es para terminar la clase así como bien pum para arriba. Veníamos re bien y de repente fue como el bajón. Pero bueno, esta ya es la última. Otro ejemplo, que no sé si conocerán, es el ejemplo de la mariposa bandera argentina, que es esta mariposa celeste, que tiene como los colores de la bandera, y que es muy representativa de la nación, podríamos decir casi. De hecho, se llama bandera argentina. Y esta mariposa es típica de la zona de ribera, de la zona del delta. Esta mariposa, cuando hace su metamorfosis, tiene, o sea, su oruga, su pupa, es esta
que ustedes ven acá. O sea, la diferencia es muy abismal. Y es algo súper llamativo de ver, porque además se juntan un montón y ustedes lo ven como si fuese un globo, como esas lámparas chinas que se ponen, van caminando por el delta y de repente ven un conglomerado así de orugas en metamorfosis, que es un espectáculo, la verdad. Pero esta mariposa, para hacer este proceso, necesita una planta muy específica, que es el coronillo, que es un árbol que también es típico de la zona. De nuevo, si yo les digo que solo el 1% del delta se está conservando, bueno, solo el 1% de espacio tiene esta mariposa para reproducirse. Y es probable que algo que ya no solo es una cuestión de biodiversidad, ¿no? Sino que es una cuestión de patrimonio natural. La mariposa se llama bandera argentina. Bueno, puede llegar a desaparecer. Y acá también como dato, porque no sé si había que terminar como muy para abajo, o muy para arriba, se lo voy a dar vuelta. Si bien nosotros hablamos de Buenos Aires y por ahí pensamos que es algo poco diverso porque pensamos en La Pampa, fíjense, de las 10.000 especies nativas de Argentina, en Buenos Aires hay casi un cuarto. Esto de endémicas lo vamos a ver la clase que viene, pero tiene que ver con como nativas, pero más específicas de una zona. Con lo cual, Buenos Aires es realmente un lugar muy biodiverso. Principalmente esa biodiversidad está asociada con los cursos de agua, ¿sí? Porque esto que les contaba de que baja desde Misiones. Así que, si ustedes piensan por qué hablamos tanto de la ley de bosques, de la ley de humedales, es porque justamente están orientadas como a esos sectores, a ese lugar del territorio. Y si empezamos a pensar en que podemos llegar a perder especies, no solo vamos a hablar de la mariposa argentina, sino que imagínense lo que puede ser perder el hornero. También, patrimonio nacional. O el tero, que también es una especie nativa. ¿Qué pasa si sacamos todos los árboles que le sirven al tero? Bueno, tampoco va a haber tero, tampoco va a haber hornero. No sé qué vamos a poner en los billetes. El lobito del río, que les contaba que también es una especie muy relacionada al delta, está como ahí medio amenazada, en peligro de extinción. Y no solo tiene que ver con la fauna, también las plantas. Imagínense no tener más ombúes. El ombú es un árbol nativo. O sea, ¿qué vamos a plantar en las plazas? Y lo mismo con el ceibo, ¿sí? Que es la flor nacional. Todo está relacionado con todo, ¿sí? O sea, no solamente estamos hablando de ambiente, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de identidad, estamos hablando de cultura, es una gran cosa. Y bueno, ahora sí, muchas gracias por haberme escuchado, por participar, espero que les haya servido. Y bueno, quedamos un ratito para charlar, ¿no? ¿Vamos ahora? Sí, si alguna quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Ahí Cintia nos contaba que en la plaza cerca de su casa sacaron, no sé si un ceibo o un ombú, que lo quemaron. Pero bueno, nada, si quieren compartir o hacer alguna consulta. Yo quería hacer una consulta, mi nombre es Liliana, no sé si me escuchan. Sí, perfecto, Liliana. Voy a sacar el micrófono. Yo, por ejemplo, tengo una planta que es amarilla, me parece que vos me dijiste, la nombraste primero con la otra violeta. Por ejemplo, mi duda es, por ejemplo, yo tengo que plantar adelante de mi casa, la tengo recién chiquita, voy a esperar más adelante el invierno. Por ejemplo, ¿qué conviene? ¿Poner una grande, por ejemplo, y tengo dos chiquititas? O eso, digamos, no sé cómo explicarte. Por ejemplo, ¿conviene poner una planta grande y dos chiquitas o algo así? Escuché en algún momento de la conversación, ¿puede ser? Y es que depende, mira, yo te diría, si te podés conectar el viernes, esa pregunta por ahí hasta la resolvemos durante la clase del viernes, porque justamente hay varias cosas igual. Yo les voy a decir algo, yo le doy como la cuestión más general, ambiental, la de las especies, las comunidades, y quizás como a donde sería ideal, porque ¿sabes qué sería ideal? Que no plantemos una especie en nuestra casa, que recreemos, que destruyamos nuestra casa y recreemos todo un pastizal natural y no sé, vivamos en una carpa. Ecológicamente eso sería lo mejor, pero no es factible. Entonces vamos a ir bajando como cada vez más a algo más concretable. Yo, la clase que viene les voy a contar de especies y por ahí cómo te conviene combinar especies o qué cosas te conviene ver. Porque depende un poco qué es lo que vos quieras hacer. Si vos solamente la querés tener estética, bueno. Pero si querés aportar algo ambiental, te conviene ver primero qué especie estamos hablando exactamente, porque hay un montón de especies. Pero también hay especies que, por ejemplo, se relacionan con
aves, hay especies que se relacionan con mariposas, hay especies que se relacionan con cada cosa. Entonces ahí yo me fijaría como en lo específico. Y ahí podés ver qué te conviene. Si te conviene poner una grande, no sé, si yo quiero tener un árbol, me conviene tener un árbol grande. Si yo quiero tener herbáceas más bajitas, me conviene tener varias, para que se armen como densidad. Entonces por eso te digo, depende mucho de las cosas como específicas. Y de nuevo, les digo, yo la clase que viene les voy a hablar de comunidades y de especies en particular. Y después, Julio y Kika en la clase siguiente les van a hablar de arbolado urbano, que también es otra aplicación de nativas. Entonces, van a tener opciones para elegir a ver qué quieren hacer en sus casas. Bueno, entonces voy a anotar los nombres, voy a averiguar los nombres bien y ya para la próxima clase, así más o menos tenemos una idea. Sí, de hecho, bueno, esta capacitación tiene pensada la parte virtual y hay alguna alguna jornada presencial que no creo o no sé si van a poder ir, pero porque también son en distintos lugares, pero hay una de las ideas es poder reconocer especies o al menos tener criterios para reconocer plantas. Incluso con el celular pueden reconocer plantas. De última, si vemos que da la clase que viene y que por ahí para la jornada presencial no da tanto, les puedo mostrar 2 o 3 herramientas para literal sacarle una foto y que les diga qué especie es. Y es más fácil. Buenísimo, gracias. Genial. Bueno, ¿alguna otra consulta, comentario, aporte? Paltos y todo lo que es arbolado se los dejo para Julio y para Quique, que son los especialistas en arbolado. Así que eso lo van a ver el miércoles que viene. La semana que viene, si no recuerdo mal. Tal cual. Lo vamos a estar avisando con precisión. Sí, exactamente. Bueno, creo que estamos entonces para esta clase. Recuerden que nos encontramos de nuevo para la segunda parte de la parte de nativas el día viernes en el mismo horario. Es el mismo link, si no media ningún inconveniente. Gracias a ustedes por estar. Espero que les haya resultado interesante y útil y que podamos profundizar de cara al viernes. Así que nada, esa situación, cualquier cosa igual, ya saben que por el grupo que nos podemos contactar por los medios habituales y quedamos a disposición por cualquier cosa y espero ver que nos podamos ver el viernes. Muy bien. Nos vemos el viernes entonces. Muy buenas tardes para todas y para todos. Gracias por sumarse.